Cuando en el caso de las transiciones cuánticas tenemos nosotros que el campo externo, B psi de t, es pequeño, o se puede considerar pequeño bajo ciertos parámetros o características, entonces se puede utilizar la teoría de perturbaciones, pero la no estacionaria, ¿no? Entonces, en primer lugar, se procede de la misma forma que nosotros teníamos para el caso estacionario. Entonces, si es pequeño, se puede utilizar la teoría de perturbaciones. Pero es la teoría no estacionaria. Muy bien. ¿En qué consiste este caso? Vamos a ver. Asumamos que la perturbación es decir, B de psi, t, contiene un parámetro pequeño. Ese parámetro pequeño le llamamos lambda. Muy bien. De forma análoga al caso estacionario. Entonces, en el orden nulo, ¿está bien? En el orden nulo, respecto a lambda, respecto al parámetro, en la parte derecha de la ecuación 9, en esta parte derecha, ¿está bien?, de esta ecuación 9, nosotros podemos colocar de que A sub k de t, es decir, el A sub k de t, es igual a su valor en t igual a 0. O sea, en primera aproximación es como que no haya sido perturbado. Es decir, nosotros decimos de que A sub k de t aproximadamente es igual a A sub k de t en el momento 0, y esto significa que lo único que nos va a dar es un delta de KI. Es decir, aquí, si estos son iguales, en todo caso, el delta KI me va a decir solamente para el valor inicial. El valor inicial es I y el valor que estoy evaluando es K. Solamente ese valor nos va a dar. Muy bien. En la parte izquierda, a ver, yo creo que aquí, para que tenga mayor claridad, voy a traer esta ecuación. Que quede acá. Entonces, en la parte izquierda nosotros tenemos este AF de t. Entonces, este AF de t, nosotros vamos a expresarlo como una suma. AF de t lo expresamos de la siguiente forma.
AF de t. Esto vamos a decir que es igual a AF0 de t más AF1 de t. Donde esto no es otra cosa que el coeficiente del primer orden con respecto a lambda. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el AF1 de t es igual a 1 sobre IH, integral desde 0 hasta t, BF y t' e i omega f i t' de t'. Siguiendo la numeración de la parte anterior, esta es la ecuación número 12. Entonces nosotros tenemos esta aproximación, es decir, hemos usado en la aproximación nula un delta, y lo cual nos permite obtener la segunda aproximación. Entonces, nosotros en este caso, o en esta aproximación, vamos a tener que el AF, el AF de t, no es otra cosa, o en todo caso va a ser aproximadamente igual al A1 o al A0 de t más el A1 de t. Jóvenes, ¿esto está claro? ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Para valores de t mayores a tau, el límite superior pasa de t a tau. Es decir, ¿qué significa que pase de t a tau? Es decir, ya no se sigue integrando. ¿Está claro? Ya no se sigue integrando. Y en consecuencia, este AF de t deja de depender del tiempo. Y se hace constante. Y el valor constante es el AF de tau. Es decir, posteriormente ese valor ya sigue constante. Y eso tiene que ver porque deja de actuar la perturbación externa. Bueno, la teoría de perturbaciones tiene límites de aplicabilidad. Entonces la condición de aplicabilidad de la teoría de perturbaciones no estacionarias toma la siguiente forma: 1 es mucho mayor que 1 sobre h al cuadrado, valor absoluto, integral desde 0 hasta tau, BFI de t', e a la i omega FI t' de t'. 14. Entonces, ¿la tarea cuál era, jóvenes? A ver, díganme, ¿cuál era la tarea de
el problema de la teoría de las transiciones cuánticas. Hallar la probabilidad de una transición. Ok, muy bien. Entonces, nosotros vamos a tener que la probabilidad de pasar al estado F a partir del estado I es igual a 1 sobre h al cuadrado, valor absoluto, integral desde 0 hasta tau, b f i t prima, e i omega f i t prima, d t prima. Y todo esto al cuadrado. Esto lógicamente cuando el f es diferente de i. Cuando el f es diferente de i, esto se hace 0. ¿Está claro? Esto se hace 0 y solo nos queda este término. Por eso este término nos define la probabilidad. Utilizando iterativamente el procedimiento, se pueden hallar los órdenes superiores. ¿Está bien? Los órdenes superiores. Aquí lo único que hay que hacer es lo mismo, la misma construcción y a ver, esta misma construcción, estas mismas ecuaciones se vuelve a reemplazar en la ecuación, pero aquí ya pones 2, ponemos 2, aquí pones el anterior, el 1, y se comienza a construir todos los demás. ¿Alguna pregunta? Entonces, esta es la esencia de la teoría no estacionaria de perturbaciones.